a todos y bienvenidos de nuevo. En el vídeo de esta semana vamos a comenzar estudiando el movimiento. Vamos a empezar por la parte de cinemática que más trabajo cuesta siempre. Para ello veremos problemas típicos sobre MRU, MRUA, movimientos circulares, tiros parabólicos. En concreto, esta semana nos vamos a centrar en el MRU, en el MRUA y en la caída libre. Aquí tenéis un resumen, más o menos, sobre todas las ecuaciones, todas las fórmulas que podéis usar y las gráficas que os podéis encontrar. Vale, pues empecemos. El MRU se caracteriza porque es un movimiento en línea recta, es decir, trayectoria rectilínea siempre, y su velocidad va a ser constante, es decir, no hay aceleración. Ventaja, solamente tiene una fórmula, que es esta, donde X va a ser la posición final, X sub 0 posición inicial, V la velocidad que ya hemos dicho que es siempre constante y T menos T sub 0 es la diferencia del tiempo que hay, es decir, el tiempo que transcurre, tiempo final menos tiempo inicial. De este movimiento os podéis encontrar dos gráficas. La primera es la gráfica posición frente al tiempo. El tiempo siempre se coloca en el eje X de la gráfica, ¿vale? Por una gráfica XT os va a salir una línea recta, siempre recta, o bien ascendente, o bien os puede salir descendente. No tiene por qué partir siempre del origen. Ya veis que en este caso, por ejemplo, parte a una determinada posición. Por el contrario, la gráfica velocidad-tiempo os va a salir siempre una línea recta horizontal. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en este movimiento la velocidad es constante. Luego, el valor de V siempre va a ser el mismo independientemente del tiempo que transcurra. Este movimiento es el más sencillo. Después nos encontramos con el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Igual que el anterior, es un movimiento en línea recta, es decir, su trayectoria es rectilínea. Pero la diferencia está en que este sí es acelerado, es decir, aquí va a haber aceleración siempre constante y por lo tanto la velocidad va a cambiar, va a ir variando, o bien aumentando o bien disminuyendo. De tal forma que bien la aceleración será positiva si la velocidad aumenta o negativa si la velocidad disminuye. Bueno, aquí nos podemos encontrar con tres fórmulas, un poquito más difícil que la anterior. Estas tres que veis aquí. V va a ser siempre la velocidad final, V sub 0, velocidad inicial. A, aceleración y T menos T sub 0 igual que antes, tiempo final menos tiempo inicial. La otra, que es más larga, va a ser posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última va a ser la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la variación de la posición, es decir, por lo que el móvil se desplaza, se mueve, por la distancia. Vale, y vosotros diréis, ¿cuándo sé qué fórmula tengo que aplicar en el problema? Dependiendo de los datos que os den. Es más, es muy típico que tengáis que usar dos ecuaciones y resolver un sistema planteado por esas dos ecuaciones. Pero depende de las unidades que os den, de los datos que os den, usaremos una u otra. ¿Gráficas de este movimiento? Pues en vez de 2, como en el MRU, van a ser 3. La primera, igual que antes, posición-tiempo. Solo que lo que nos va a salir va a ser una línea curva. A diferencia del MRU, esta línea tiene que ser curva. Bien curva hacia arriba o bien curva descendente, pero curva. La gráfica velocidad-tiempo va a ser una línea recta con pendiente positiva si la velocidad aumenta o con pendiente negativa si la velocidad disminuye. Y la gráfica aceleración-tiempo va a ser una línea recta horizontal, porque la aceleración va a ser constante en todo momento. Hay una variación del MRUA que son los problemas tipo caída libre. En los problemas de caída libre, por ejemplo, cuando una manzana se cae de un árbol, van a ser movimientos en trayectoria rectilínea, nosotros los vamos a considerar rectos, y acelerados. Pero
En estos problemas, nuestra A de estas tres ecuaciones la vamos a cambiar por la aceleración de la gravedad, por una G, que vale siempre 9,8 metros segundo cuadrado. Muy importante también que sepáis que en los movimientos de caída libre, el cuerpo cae por su propio peso, luego la velocidad inicial siempre va a ser 0. La velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Aquí os he puesto un criterio de signos. Este criterio de signos os aconsejo que lo sigáis siempre en todos los problemas, independientemente del problema que sea. ¿Qué significa este criterio? Si estamos, por ejemplo, en un movimiento vertical, como puede ser un movimiento de caída libre, que la manzana se cae del árbol, yo cojo mi sistema de referencia y lo he establecido en este punto. Este va a ser mi sistema de referencia. Pues todo lo que sea un movimiento hacia arriba, lo voy a considerar positivo. Lo que sea un movimiento hacia abajo, lo voy a considerar negativo. Por ejemplo, si tengo en un movimiento de caída libre un cuerpo que cae al suelo, si cae, su velocidad va a ser negativa y la G, la aceleración de la gravedad, obviamente que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, también voy a tener que ponerla negativa en cualquiera de estas tres ecuaciones. Si estamos en el eje X, exactamente igual. Yo tomo mi sistema de referencia que cogí de este punto, lo que se mueva hacia la derecha lo voy a considerar positivo, lo que se mueva hacia la izquierda lo voy a considerar negativo. Ya os digo, este es el criterio de signos que yo he establecido, cada uno que establezca el que mejor le convenga, creo que está el más sencillo. Y luego, aunque no lo vayamos a explicar en este vídeo, pero para que lo sepáis también, existen los movimientos circulares, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado, que ya veis que las ecuaciones son muy parecidas, se cambian algunos valores, que ya los explicaremos en otro vídeo. Y también nos queda pendiente el lanzamiento horizontal y el tiro parabólico. Vamos a empezar por el MRU, el MRUA y la caída libre. Primer problema tipo que os podéis encontrar. Dos coches salen a la vez de dos ciudades, A y B, que están separadas 70 kilómetros por una carretera recta, y van al encuentro. La velocidad del que sale de A es de 20 metros por segundo y la del que sale de B es de 30 metros por segundo. Determina el punto de encuentro medido desde A y el tiempo utilizado para ello. Vale, primero antes de nada, ¿qué tipo de movimiento lleva el que sale de A y qué tipo de movimiento lleva el que sale de B? Para saber qué ecuaciones tenemos que coger. Si os fijáis, os dan velocidades de los dos. No hablan para nada de aceleraciones. Luego se entiende que van a velocidad constante. Ambos llevan MRU. Ambos, tanto uno como otro. Luego para los dos vamos a usar esta fórmula. Eso es lo primero. Segundo, consejo importante. Siempre en todos los problemas que podáis, hacer un pequeño dibujo, un esquema, hacedlo. Porque así os haréis una idea de hacia dónde van las velocidades, si va a ser positiva, van a ser negativas, qué distancias hay. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, he dibujado en amarillo el cuerpo que sale de A y en azul el que sale de B. Salen al encuentro, luego los sentidos son contrarios. Según el criterio de signos que nosotros hemos establecido previamente, lo que se movía desde mi sistema de referencia hacia la derecha va a ser positivo y lo que vaya en sentido contrario hacia la izquierda negativo. Por eso he puesto aquí que la velocidad del 1 que se mueve hacia la derecha va a ser positiva y que la velocidad del 2 que se mueve hacia la izquierda va a ser negativa. Eso es lo primero a tener en cuenta. Segundo, os dicen que están separadas 70 kilómetros. Cuidado con las unidades. Vamos a pasarlo a metros porque las velocidades están en metros por segundo. Y tercero, os piden el punto de encuentro medido desde A. Entonces, mi sistema de referencia lo voy a establecer en A. Es decir, que aquí la posición va a ser 0. Ahora, ¿qué hago en estos problemas? Son muy mecánicos, siempre se hace lo mismo. Voy a establecer las ecuaciones para los dos cuerpos que yo tengo. Cuerpo número 1, hemos dicho que tiene un MRU. Luego tengo que aplicar esa fórmula. Voy a sustituir con los datos que yo tengo. Me piden el punto de encuentro. Vamos a suponer que se cruzan
en este punto. Luego lo que a mí me piden es x. X no lo sé. ¿Cuánto vale x sub 0 para el cuerpo 1? Pues si parte de A, parte del origen, 0. Más su velocidad, que es 20. Y ahora t menos t sub 0. Siempre y cuando los dos móviles partan a la vez, vamos a considerar que esto es 0. Es lo más fácil. Si no, el problema nos dirá lo contrario. Nos dirá uno parte 15 minutos después o uno parte media hora antes que otro. Mientras que los dos partan a la vez, el tiempo inicial, 0. Es lo más sencillo. Por lo tanto, se me quedaría 20 por t. Y ahora, ecuación para el cuerpo 2. Pues otra vez x, que no lo sé, va a ser igual. Posición inicial para el cuerpo 2. Pues si el cuerpo 2 está en B, su posición inicial ya no es 0. Su posición inicial va a ser 70.000. Luego 70.000 metros. Y ahora sería más velocidad por tiempo. Velocidad que tiene el 2, menos 30 por el tiempo. Y en este tipo de problemas, siempre que sean dos coches que se encuentran, que van uno en sentido contrario y se encuentran, o uno que va detrás de otro persiguiéndolo y os preguntan por la posición y por el tiempo, siempre tenéis que resolver el sistema de este tipo, o bien si es un MRUA con las otras ecuaciones, igualando las posiciones. Siempre. Es decir, yo resuelvo este sistema por igualación, porque la x de uno tiene que ser igual a la x del otro. La posición es la misma. Luego 20t tiene que ser igual a 70.000 menos 30t. Con esta ecuación, que ya es fácil de resolver, podemos sacar el tiempo y después sacamos la posición. Si despejáis y calculáis el tiempo, os saldrán 1400 segundos. Me piden el punto de encuentro, medido desde A. Luego lo lógico es que yo sustituya en la 1, porque el móvil 1 es el que sale desde A. Así que con este tiempo voy a sustituir en la X. 20 por 1400. Unidades, metros. Luego ya sabemos el tiempo que tardan en encontrarse y dónde se encuentran medido desde A. Así sería un problema básico y muy típico sobre MRU. Vamos a ver ahora otro de MRUA. Un conductor se aproxima a un semáforo en verde a 30 metros por segundo. Ve que la luz cambia a amarillo y frena con una aceleración de 8 metros segundo cuadrado. Calcula el tiempo que tarda en frenar y cuál es la distancia que recorre durante el proceso de frenado. Vale, primero, MRU o MRUA. En este caso es un problema típico de MRUA porque hay aceleración. La velocidad va cambiando. Luego MRUA. Segundo, un pequeño dibujo para que veáis. El coche iba a 30 metros por segundo, perdón. Esa es su velocidad inicial a la que él iba. Si suponemos que se desplaza hacia la derecha, esa velocidad será positiva. Llega al semáforo, que será este punto B, y frena por completo. Luego su velocidad final, obviamente, es 0. Otro dato importante. Si frena, es decir, si su velocidad disminuye, entonces la aceleración será negativa. No va a ser más 8 metros segundo al cuadrado, sino que va a ser menos 8 metros segundo al cuadrado. Todo eso en cuanto al criterio de signos. Ahora, vamos a empezar por el apartado A. Como ya hemos dicho, el MRUA tiene 3 ecuaciones, que son las siguientes. Para el apartado A, calcula el tiempo que tarda en frenar. Lo que yo tengo que hacer es, según los datos que me da el problema, cuál de esas 3 ecuaciones me conviene utilizar. Tenemos datos sobre velocidad y tenemos datos sobre aceleración. Luego la que más me conviene, si yo lo que quiero es calcular el tiempo, es esta. Porque esta última no tiene tiempo, así que no me sirve. Y esta necesitaría posiciones, que tampoco tengo, así que no me sirve. La primera,
Sustituyo datos que tengo. Velocidad final 0, velocidad inicial más 30 y ahora más a por t. A es menos 8, luego menos 8 por el tiempo. Y de aquí despejo. El tiempo va a ser 30 entre 8, 3,8 segundos. Segundos según las unidades que nos dan, porque ya veis que la velocidad está en metros por segundo y la aceleración en metros segundo al cuadrado. Luego al final se nos quedan segundos. Ya tenemos el tiempo que ha tardado en frenar. Apartado B. ¿Cuál es la distancia que recorre durante el proceso de frenado? Me piden la distancia. Luego, obviamente, esta la puedo utilizar porque ya tengo el tiempo. También puedo utilizar la otra, podéis utilizar la que queráis, os tiene que salir el mismo resultado. Si cojo la larga, x, que es lo que yo quiero, que es la posición, la distancia, ¿no?, que recorre, x sub 0 voy a considerar como que parte del 0, 0. O sea, el punto A va a ser mi sistema de referencia, luego x sub 0 vale 0. Más velocidad inicial 30 por el tiempo, que yo ya sé que tarda en frenar 3,8 segundos. Más un medio de la aceleración, que es menos 8 por el tiempo al cuadrado. Lo que elevo al cuadrado solamente es el tiempo, no elevo la aceleración. Si hacéis todas estas operaciones, el resultado son 56 metros. Si queréis, vamos a comprobar que con la otra ecuación también nos sale. En el hipotético caso de que queráis hacerlo con esta, es lo mismo. V al cuadrado, V final, como frena, ya sabéis que es 0. 0 al cuadrado, 0. Velocidad inicial, 30 al cuadrado, cuidado que no se olvide, más 2 por la aceleración, que es menos 8, por la distancia que recorre, que en este caso incremento de x es lo que nos interesa. Ya sabéis que incremento de x va a ser x menos x sub 0. Y yo esto lo he considerado desde el punto A, que es 0. Luego, al fin y al cabo, es x. Sustituimos, despejamos y nos vuelve a salir que incremento de x es 56 metros. O bien x solo 56 metros. Es lo mismo, ya os digo, porque hemos tomado que x sub 0 vale 0. Ya tenemos qué tiempo tarda en frenar y qué distancia recorre durante todo el frenado. Un problema muy típico de MRUA. Y ya, para terminar, un problema sobre caída libre. Una manzana se desprende de un árbol y tarda 0,7 segundos en llegar al suelo. ¿A qué altura se encontraba la manzana y con qué velocidad llegará al suelo? Bueno, ya os adelanto, todos los problemas de caída libre van a ser movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, porque la aceleración que existe es la aceleración de la gravedad. También deciros que aconsejo que en estos movimientos de caída libre solamente uséis estas dos ecuaciones. La otra puede ser un poco más complicada en estos casos. Vamos a dibujarlo previamente. Aquí tenemos la manzana que estaba a una determinada altura y sub 0, que la desconozco, de hecho me la preguntan. Cae y llega al suelo donde la altura final va a ser 0. Me preguntan con qué velocidad llegará al suelo. Cuidado, es un error muy típico decir que llega al suelo con velocidad 0 porque, claro, llega al suelo y se para. Pero no, se para por el impacto contra el suelo, pero al suelo llega con una determinada velocidad. Luego, la respuesta del apartado B no es velocidad nula. Vamos con lo primero. ¿A qué altura se encontraba la manzana? Luego me están preguntando por el valor de la altura inicial, y sub 0. Obviamente la fórmula que más nos conviene es usar esta. Tenemos el tiempo, tenemos g, que vale 9,8, que ya he puesto aquí el menos delante, luego no lo tengo que volver a poner. Y deciros, en un movimiento de caída libre, siempre y cuando el objeto caiga por sí solo, la velocidad inicial va a ser 0, nula. Otro problema diferente sería aquel en el que yo lo lanzo. Por ejemplo, que lanzo una moneda hacia arriba o lanzo una moneda hacia abajo. Entonces la velocidad inicial no va a ser nula. Pero en estos de caída libre, siempre. Luego voy a sustituir
en esta fórmula. Altura final, 0. Altura inicial, no lo sé, es lo que me piden. Más velocidad inicial, hemos dicho que 0 por el tiempo, 0. Menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Hago estos cálculos, despejo la y sub 0 y veis que ya se me ha salido positivo, altura 2,4 metros. Muy sencillo, si no tenéis problemas con las matemáticas. Y apartado B, ¿con qué velocidad llegará al suelo? Voy a usar la otra ecuación. Me piden V. V va a ser igual a V sub 0, que ya hemos dicho que es caída libre, luego velocidad inicial nula, menos G por T, 9,8 por 0,7 segundos. Si os fijáis, el resultado es aproximado. Es negativo. Negativo porque, no os asustéis, está bien. Negativo porque el movimiento es hacia abajo. Según el criterio de signos que yo he establecido, todo lo que vaya hacia abajo tiene que ser negativo. Luego, sí o sí, os tiene que salir una velocidad negativa. Bueno, pues ya estarían vistos MRU, MRUA y caída libre. Para el siguiente vídeo veremos tiro parabólico y lanzamiento horizontal. Ya sabéis, cualquier duda dejadla en comentarios, dale a like y suscribiros al canal.